Hola, nuevamente conversaciones en cuarentena y esta vez vamos a hablar de tributación, vamos a hablar de los tributos y para eso está con nosotros Raúl Barrón con más de 10 años de experiencia en tributación y que tiene su empresa que es tributos.p. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Moisés? Acá pues pasando la cuarentena. Ahora han habido mucho cambio en las normas, han salido muchas resoluciones, directivas para favorecer a las empresas, pero la pregunta es qué temas tributarios tienen que cumplir. Yo quería consultarte en tu empresa cuáles son las principales consultas que te están solicitando estas empresas a partir del estado de emergencia. Lo que últimamente han estado consultándome mayormente y donde ha habido mayor preocupación ha sido básicamente por el tema laboral, ¿no? Suspensión perfecta, ¿qué hago con mis trabajadores? Si les doy vacaciones, suspendo el vínculo laboral o qué tengo que hacer. Gran parte de las empresas que me he pedido una consulta ha sido enfocado a ese tema. ¿Y cuál es la Han estado información consultando es pertinente? información pertinente es que agoten todos los medios posibles de llegar a un entendimiento con el trabajador. Conversar con el trabajador, obviamente de manera virtual, explicándole la situación de la empresa y llegando a acuerdos con cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si la empresa no tiene la espalda financiera, de repente llegar a acuerdos de tomar vacaciones pendientes, de reducir o de adelanto de vacaciones, de repente reducir las horas de trabajo y agotar todas las vías posibles y si ya no queda ningún camino, pues optar por la suspensión perfecta, que bueno, que va a significar pues que no se le pague la remuneración al trabajador y también va a dejar de laborar por aproximadamente 3 meses, ¿no? Y a cambio de eso, pues les están ofreciendo pues temas de liberar CTS, liberar pagos en AFP, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Y este tema de la suspensión perfecta, todas las empresas entran a tallar, pueden beneficiarse. Estaba viendo unas noticias de que estaba dirigido más a micros y pequeñas empresas, pero que estaba siendo tomada también por grandes empresas. Estos beneficios que han salido, perdón, estas normas que han salido a micro y pequeñas empresas, pero hay otras como esta de la suspensión perfecta que abarca pues a todas las empresas, ¿no? Entonces, cualquier empresa, sea mediana o grande, podría acogerse a esta medida, pero claro está que el Estado ha tratado de cuidar que primero se privilegie el acuerdo entre las partes, ¿no? Y en el caso de que ya no se llegue a ningún acuerdo, recién optar por esta suspensión perfecta, ¿no? En el acuerdo de las partes existe todo un abanico de posibilidades. ¿Cuáles son estas opciones? Dentro de la normatividad está pues todo lo que la ley permite, ¿no? Uno de ellos es, como te digo, hay muchos trabajadores que tienen vacaciones que de repente por varios años no lo tomaron. Sería oportuno que regularicen eso y que de repente salgan de vacaciones 1 o 2 meses, dependiendo del tiempo que tengan. Les pueden solicitar un adelanto de vacaciones. La empresa les pagaría este adelanto a cambio de que ya no tengan vacaciones en lo sucesivo, en 1 o 2 años. Otro tema que también te comentaba era la posibilidad de hacer una reducción de la remuneración en compensación con reducción de horas de trabajo, ¿no? Entonces, hay ahí algunas alternativas de repente adicionales, pero que dentro de ese espectro es el que se tienen que mover las empresas. ¿Y qué beneficios está considerando el Estado para las empresas? A ver, hay un buen grupo de normas que han salido que justamente el Estado ha pensado para que de alguna manera los contribuyentes no se perjudiquen, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos ha otorgado un subsidio de 35% para las empresas y para aquellos trabajadores que tengan ingresos inferiores a 1.535%, ¿no? En el mes de abril. Esperemos que este se dé también para el mes de mayo o de repente se incremente, ¿no? Ese es un punto que se está evaluando. Otro beneficio es, a través de la SUNAT se está acelerando las devoluciones de personas. Como bien se sabe, pues la SUNAT tiene montos por devolver a un grupo de contribuyentes que normalmente lo ejecuta entre abril y mayo, o hasta junio inclusive, y ahora lo está haciéndolo de oficio en muchos casos, ¿no? Otro tema también es que ha postergado los plazos de vencimiento. Las declaraciones del impuesto a la renta del año siempre vencen entre marzo y abril. El año, dada la coyuntura, se ha postergado para fines de junio y inicios de julio. Entonces también eso les da un respiro a las empresas para el pago del impuesto y también pues a nosotros que nos encargamos de elaborar las cálculo del impuesto. Y otro punto que también considero relevante es que se ha suspendido o exonerado la aplicación de sanciones para las empresas si es que incurren en alguna infracción, ¿no? Durante toda esta etapa de emergencia no se va a aplicar ninguna sanción. A grosso modo, esos son algunos beneficios que se han otorgado, ¿no? Según entiendo, entonces SUNAT no está fiscalizando ahora. No, definitivamente la SUNAT no está haciendo labores de campo.
entiendo que está haciendo algunas labores telemáticas, pero no están haciendo ningún tipo de fiscalización ni de cobranzas coactivas en esta etapa de emergencia, ¿no? Y considero que eso va a ser una tendencia a lo largo del año, ¿no? Sería contraproducente que haga, pues, fiscalizaciones exhaustivas, cobranzas persistentes, teniendo en cuenta, pues, el momento económico que viven las empresas, ¿no? Entonces considero que al por lo menos este año las empresas por ese lado yo creo que pueden estar un poco tranquilas porque considero que va a ser bastante laxo el tema de fiscalización y el tema de cobranza, ¿no? Y se entiende por la coyuntura, ¿no? ¿Y estas medidas del Estado y de SUNAT son suficientes? Dada la situación de emergencia, pues creo que ahorita nada es suficiente, ¿no? O sea, la situación es bien caótica, ¿no? Si bien es cierto, el Estado está haciendo múltiples esfuerzos en tratar de cubrir algunos vacíos económicos, pero creo que sí se podrían hacer algunos puntos, ¿no? Adicionales, ¿no? Considero que podría no aplicar las tasas de interés moratorio que igual viene aplicando SUNAT, podría de repente dar algunos beneficios adicionales. Se está hablando de una creación de un nuevo impuesto, ¿no? Ayer Vizcarra lo señaló y es un tema que a todos los tributaristas de alguna forma, nos está poniendo la carne en el asador, como dice, para saber qué cosa es lo que Vizcarra está pensando, ¿no? Porque de alguna forma, pues, somos conscientes que por la coyuntura que está pasando, pues, algunas personas o algunas empresas, más que nada personas, en este caso, van a tener que de alguna manera cubrir ciertos vacíos económicos que, bueno, que ahorita por la recaudación que se está cayendo, ¿no? Entonces, pero considero que tendría que ser un tema de carácter temporal y que tendría que tomarse con bastante cuidado para no afectar, pues, a las empresas que de alguna manera pues están tratando de soportar este malestar económico que estamos viviendo, ¿no? Vizcarra mencionó un impuesto a las personas que más ganan o a los millonarios. También tampoco fue muy explícito. ¿Esto cómo se ha dado antes? ¿A qué tipo de impuestos? ¿Cómo se podría aplicar a personas individuales? Supongo, no creo que a las empresas. O me imagino a la gente que tiene una cantidad de dinero en los bancos. ¿Cómo ha ocurrido antes en esto en el pasado? Mira, esta coyuntura pues es inédita, ¿no? No lo hemos vivido exteriormente. Hemos tenido momentos de crisis, ¿no? En las cuales siempre se ha recurrido a agravar a las empresas, ¿no? Casi siempre ha sido vinculado más al tema empresarial, ¿no? No al tema minero, muchas veces a las empresas mineras o de hidrocarburos se le grababa temas adicionales a los impuestos que pagaban, ¿no? Vizcarra no ha sido tan explícito en el punto de que se va a grabar a los ricos, ¿no? Eso creo que es más que nada cosas que se ha escuchado de algunos congresistas, ¿no? Una interpretación ha sido, ¿no? Ha sido una interpretación, ¿no? Pero, como te decía, la ministra de Economía tiene que hilar fino sobre qué va a ser la base que va a aplicar, ¿no? Porque no es tan fácil como decir se va a grabar a lo que los ricos paguen, o sea, no tanto pasa por eso, sino hay que ver la capacidad contributiva de las personas, ¿no? Ahora, ponerle un impuesto a las empresas en este momento yo creo que definitivamente no sería el camino adecuado, porque bueno, las empresas están tratando de salir, ¿no? Del problema económico en el que están. Ahora, sí podría verse de repente alguna alternativa, de repente con personas naturales, pero nuevamente te repito, tiene que hilarse fino porque el hecho que puedas tener un patrimonio cuantioso y que quieran gravar a ese patrimonio, no necesariamente significa que tú vas a tener liquidez en el momento, ¿no? Te pongo el caso de personas que pueden tener 2 o 3 casas de repente y que se tienda a imponer un impuesto al patrimonio, no significa pues que esas personas están recibiendo flujos de dinero en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que va a tener que verse bien sobre qué persona se va a aplicar esto, ¿no? De repente se me ocurre, ¿no? Personas que tienen pues acciones, que tienen cuentas de ahorros, podría ser un camino, o de repente podría ser a personas con ingresos altos que también se está estimando. Tendrían que verse bien sobre qué aspectos grabar, ¿no? Para que el tema sea equitativo y no vaya, pues, de alguna forma perjudicar a las personas, ¿no? Me comentas algo así como una especie de predial extemporáneo único y no sé, pues de emergencia o una figura de que las personas que tengan sueldos en planilla de tal nivel a tal nivel también puedes grabar. La figura aún no está clara, pero
Esto también en otros casos suele ahuyentar capitales también, ¿no? Correcto, correcto, es verdad, ¿no? Justamente los que estamos metidos en el mundo tributario siempre somos reacios a la aplicación de impuestos, pues, de este tipo, ¿no? Pero bueno, estamos viviendo en una situación, como te decía, pues, bien particular. Sí, pues, definitivamente tiene que, de alguna forma, pues, quien tiene la posibilidad, tiene que contribuir a solventar los gastos de aquellos que no pueden, ¿no? Pero y bien lo decías tú, ¿no? O sea, por ejemplo, el impuesto predial que señalas es un típico ejemplo de un impuesto patrimonial, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita puede estar en discusión, ¿no? Si se va a medir a través de la capacidad de patrimonio que tengan las personas o va a ser a través del flujo de ingresos que pueda tener, o va a ser un mix, ¿no? De ambas cosas. Eso es lo que están, entiendo, evaluando y esperaremos a ver qué sale para, en todo caso, pues, estar atentos a lo que puede ocurrir, ¿no? Claro, en tiempos de emergencia y en tiempos sui generis, pues estas medidas también van a ser de igual manera, ¿no? Bastante intrépido porque de algún lado tiene que salir el financiamiento. Ya el Perú salió a emitir bonos, ya también han prometido un bono universal por hogares para todos los peruanos y esta cuenta alguien la tiene que pagar. Bueno, lo tenemos que pagar todos, pero ¿en qué proporción? Esa es la gran pregunta. Así es, ¿no? Y entiendo que en épocas anteriores, en épocas de guerra, ha habido este tipo de impuestos, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, entiendo que en la guerra con Chile, ha habido este tipo de impuestos en estas épocas de guerra, ¿no? Pero la situación que estamos viviendo ahora sí, bueno, es totalmente inédita, ¿no? Sería interesante que sea algo así como un impuesto a quienes se están beneficiando en esta cuarentena, como Netflix, digamos, no sé, por los que ven Sí, temporadas. Bastante podría ser una interesante. alternativa, ¿no? Puede ser una alternativa creativa, ¿no? Sí, claro, o sea, quienes se están beneficiando con este sistema. Otra consulta, Raúl. ¿Y las empresas, qué es lo principal que deben tener en cuenta respecto al cumplimiento tributario para este año? Ya has hablado de que ha habido un relajamiento en la fiscalización y esto, pero ¿qué es lo que sí deberían tener en cuenta? Los niveles de fiscalización y de cobranza probablemente se reduzcan, entonces lo que las empresas tendrían que tener en cuenta va a ser básicamente dedicarse a producir y a conseguir financiamiento para que les permita subsistir los primeros meses que seguramente van a ser complicados, ¿no? En temas impositivos, pues es cumplir básicamente las presentaciones de sus declaraciones que se van a ir dando seguramente con el correr de los meses. Y en todo caso, lo que sí podría recomendarse a las empresas es que reestructuren de alguna forma sus áreas contables y tributarias en el sentido siguiente, ¿no? De que se hagan revisiones de repente tutoriales o por rubros de sus estados financieros y del aspecto tributario para ver si es que cuentan con algunos créditos que podrían ser recuperados, ¿no? Hay muchas empresas que tienen créditos por recuperar, ya sea por diversas situaciones que se presentan y que por temas X no lo hacen, ¿no? Ya sea porque no quieren problemas con SUNAT, ya sea porque de alguna forma el contador no se los comenta, pero existen dentro de la estructura tributaria, muchas veces las empresas pagan de más, hay saldos por recuperar, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas también deben de ver eso, porque ese puede ser un punto gravitante para poder tener algo de flujo a través de la SUNAT, ¿no? En este caso ya no hablamos de la forma cómo se va a pagar a SUNAT, sino al contrario, sería a la inversa, ¿no? SUNAT tendría que devolver los impuestos que pudiera haber, ¿no? Ojo que esto no es en todos los casos de las empresas, ¿no? Para eso lo que recomendaba era hacer una revisión si dentro de la estructura contable tributaria existen estos créditos para que puedan beneficiarse de alguna forma, ¿no? Entonces, este trámite de la recuperación de los créditos, ¿se puede hacer en estos tiempos o se tiene que esperar a que pase la cuarentena y SUNAT reciba estos pedidos? Es decir, ¿SUNAT ha habilitado un canal de atención virtual ahora? Sí, 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 se viene haciendo ya desde que comenzó la cuarentena. De alguna forma SUNAT ha flexibilizado algunas cosas y justamente por eso incidía bastante en el tema de la reestructuración, ¿no? Del tema contable tributario. Si bien es cierto, SUNAT se ha enfocado en algunos rubros,
como es el tema de tracciones y en el tema de saldos del exportador. Pero estoy seguro que con el correr de los días se va a flexibilizar aún más la recuperación de estos créditos, ¿no? Lo que se tendría que hacer acá, pues, es tratar de buscar que existan estos créditos en la medida que hayan, ¿no? Y tratar de solicitarlo a la SUNAT para que en el cabo de un tiempo SUNAT les pueda restituir este crédito. Ahora, sí, SUNAT lo viene haciendo de manera virtual, ¿no? Hay canales virtuales para poder solicitar esta recuperación de estos créditos, ¿no? A través del Facebook creo que ha habilitado SUNAT un módulo en el cual uno puede plantear algunas quejas si es que no se viene atendiendo, ¿no? Si bien es cierto, quisiéramos que la atención de SUNAT sea mucho más expeditiva, pero por lo menos hay ahí por lo menos una luz que nos puede orientar a que eso se va a ir dando con el correr de los días, ¿no? Entonces la recomendación acá a las empresas es hacer un análisis de su estado financiero tributario para ver la posibilidad de que cuenten con un crédito e iniciar la solicitud, que esto puede ayudarlas también a aliviar. Y para este caso, Tributos.p, la empresa que tú diriges, hace este servicio, ¿cierto? A través de la empresa estamos justamente recibiendo pues consultas y estamos planteando también propuestas a las empresas para, en algunos casos, sin costo alguno, hacerle una revisión, digamos, preliminar de su información financiera, de su información contable tributaria y verificarle pues que si cuentan o no con estos créditos, y en el caso de que se cuente con ese crédito, obviamente se les brinda el servicio de solicitarlo hasta recuperarlo, ¿no? Sobre eso es que se participa sobre la obtención del resultado, ¿no? Muy bien, vamos a dejar los links para las personas que hayan escuchado, a los empresarios, pequeñas empresas que les interese este tema para que se comuniquen con Tributos.p. Dos preguntas, Raúl, para ir cerrando y ya para hablar acerca del tema de la cuarentena y un rato más, algo más personal. ¿Cómo te está tratando esta cuarentena? ¿Pensaste vivirla alguna vez? ¿Cómo la estás sintiendo? No lo pensé vivir. Lo he visto en películas, lo he leído alguna vez, pero en la vida real nunca pensé que esto nos iba a pasar, ¿no? Yo hago un símil, una comparación con lo que pasó en los 80, ¿no? Y tú debes también recordarlo, los que estamos sobre base 4, recordamos la época del terrorismo y que pues existía este toque de queda, ¿no? Pero hacíamos nuestra vida, nuestra rutina de manera normal, jugábamos, mis padres iban a trabajar, íbamos al colegio y solamente en la noche, no recuerdo bien si era de 11 a 12 y hasta las 6 de la mañana ocurría el toque de queda, ¿no? Pero fuera de eso, nuestra rutina era casi común y cotidiana, ¿no? En cambio ahora pues se ve una situación más crítica, ¿no? Que no tiene punto de comparación con lo que vivimos en los 80, ¿no? Última pregunta, Raúl, ¿qué es lo primero que harás al terminar la cuarentena? ¿En qué has estado pensando? Si es que acaba, ¿no? Porque cada vez nos van alargando 2 semanas más, 2 semanas más. Primero, ir al peluquero porque ya parezco del FREPAP. Y bueno, salir a pasear con mi hija, de alguna forma han sido los más afectados los niños y creo que a diferencia de los adultos, creo que los que han entendido mejor, porque la verdad es que yo le hablo a mi hija y me entiende perfectamente el tema y lo está asumiendo, ¿no? Y me apena mucho este tema, pero yo creo que una de las cosas que voy a hacer el primer día que levanten la cuarentena es salir con ella a dar una vuelta, aunque sea al parque, ¿no? Y también ir a visitar a mis padres, ¿no? Que ya hace mes y medio que no los veo, ¿no?